Buenos días a todos, gracias por asistir el día de hoy. Tenemos una conferencia muy interesante sobre enfermedad tiroidea y nos la van a compartir para que los oftalmólogos estemos actualizados sobre esta patología que tiene que ver mucho con el campo de acción nuestro. Quienes van a dar la conferencia son médicos que están en su proceso para ingresar al programa de oftalmología y les pedimos el favor que nos actualizaran y que nos enseñaran. Básicamente no es descrestar acá, sino que nos enseñen a nosotros oftalmólogos un poco sobre la enfermedad. Vamos a comenzar entonces con la doctora Andrea. Ellos repartieron sus temas. Bueno, van a explicar quién va a hablar o qué hablar cada uno. Doctora.
sí, efectivamente tienen hipotiroidismo. En cuanto al tratamiento, es muy fácil. Simplemente el reemplazo de la hormona tiroidea como monoterapia se le va a dar a todos los pacientes que tengan hipotiroidismo manifiesto, a las pacientes gestantes y a los pacientes con subclínico bajo ciertas condiciones. Se les debe calcular la dosis por el peso. 1.6 microgramos kilo día. La dosis se calcula semanalmente y se reparte pues en la semana como sea más fácil para el paciente. Siempre muy importante para asegurar la adherencia al paciente y que tenga un buen efecto, se le deben dar las recomendaciones para la toma del medicamento, que sea 60 minutos antes del desayuno o se la pueden tomar en la noche, no siempre debe ser en la mañana, pero si se la va a tomar en la noche debe ser por lo menos 3 horas después de la última comida, siempre que sea con agua mejor. Y si el paciente toma suplementos de calcio, de sulfato ferroso, debe estar separado de la hormona tiroidea por 4 horas. En los pacientes mayores de 65 años no se calcula esta dosis, sino que se inician dosis de 25 a 50 microgramos al día porque ellos son más sensibles a la hormona tiroidea y se les va ajustando. ¿A quiénes con subclínico se les trata? Todos los pacientes con subclínico que de entrada tengan una TSH mayor de 10 requieren tratamiento, o las pacientes embarazadas que tengan los anti-TPO positivos y que tengan una TSH mayor a la que se tiene como referencia para el trimestre en el que ella está, se les inicia dosis de 25 a 75 y se les hace seguimiento con la TSH 4 a 6 semanas después de haber iniciado el tratamiento con la levotiroxina. Se les va a modificar, generalmente las modificaciones son de 12.5 a 25 y una vez el paciente tiene la meta de TSH, se le sigue haciendo cada 6 meses o incluso cada año. Si el paciente no logra metas, a pesar de que llevo varias citas como tratando de ajustarle la dosis, siempre debo estudiar otras causas, que no tenga gastritis atrófica, una enfermedad celíaca, una infección por Helicobacter pylori. En caso de que mi paciente tenga hipotiroidismo central, el seguimiento se hace con T4 libre y no con TSH. Una pregunta frecuente, si al paciente se le olvidó una dosis, ¿qué debe hacer? No hay ningún problema porque la dosis de la levotiroxina se calcula semanalmente. Entonces se le diría al paciente que si hoy se le olvidó, mañana se tome la dosis de hoy y de mañana y siga con las dosis común y corriente. La principal complicación rápidamente es el coma mixedematoso, que es una complicación pues como del hipotiroidismo por una descompensación prolongada o que lo tiene severo, no tuvo tratamiento, es más en las mujeres mayores de 60 años y miren la mortalidad tan grande que tiene, 40% incluso a pesar del tratamiento. Y generalmente los pacientes que tienen ese coma mixedematoso tienen un factor desencadenante, como un reto metabólico. Tuvieron un infarto, tuvieron una cirugía, un sangrado gastrointestinal, y el diagnóstico en esos pacientes es netamente clínico. No hay un estudio de laboratorio que me confirme que mi paciente tiene un coma mixedematoso. Entonces, lo primero es sospechar clínicamente que él lo tiene. Tiene alteración de la conciencia, el nombre dice coma, pero realmente la mayoría de los pacientes se ven obnubilados, somnolientos, no comatosos como tal, hipotermia con temperaturas menores de 35, tienen edema generalizado y tienen síntomas de hipotiroidismo como más marcados. Si yo les hiciera un electrocardiograma, podrían tener bradicardia, bloqueos de cualquier grado, y en radiografía de tórax realmente la haría para identificar cuál fue el factor desencadenante en caso de que sea una infección a nivel pulmonar. En el laboratorio, pues van a tener la TSH elevada y la T4 libre suprimida, y les debe evaluar la ACTH y el cortisol para descartar que no sea una insuficiencia adrenal, hemograma, iones, función renal y glicemia. Todos estos pacientes necesitan tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. Lo primero es iniciar el manejo con glucocorticoides, es la hidrocortisona, 50 a 100 miligramos, y después de eso se le inicia la hormona tiroidea. Se le da de 200 a 400 microgramos el primer día y posteriormente yo calculo la dosis que debería tener ese paciente de hormona tiroidea de 1.6 microgramos por kilo al día y le doy el 75% de esa dosis diaria. A estos pacientes les voy a hacer seguimiento cada 1 a 2 días y va, pues, valorar si sí van mejorando. Y siempre tratar pues los desencadenantes, como les dije, siempre tiene un desencadenante el coma mixedematoso. Ay, vea, yo no. Buenos días.
Mi nombre es Johnny Castaño, yo soy médico egresado de Bolivariana en el año 2016 y les voy a hacer la parte de la introducción entonces a la parte de enfermedad tiroidea por hipertiroidismo. Entonces, lo primero que hay que decir es que el esquema de abordaje es muy similar al del hipotiroidismo, pero el espectro de las manifestaciones está pues del lado opuesto. Primero vamos a hablar de alguna terminología que hay que tener clara para poder abordar el tema y relacionarla pues como con la parte del eje hipotálamo, hipófisis y glándula endocrina, que en este caso es la tiroides. Entonces tenemos 5 términos importantes: el hipertiroidismo subclínico, tenemos también el hipertiroidismo manifiesto clínico, la tirotoxicosis, la tiroiditis y la tormenta tiroidea. De cada uno, entonces, hay que decir que el hipertiroidismo subclínico, entonces, se caracteriza por tener valores bajos de TSH y valores normales de T3 y T4 libre. El hipertiroidismo clínico o manifiesto, entonces, tiene dos causas importantes, muy similares a las del hipo, que son el primario y el secundario. Las causas primarias, entonces, tienen que ver con problemas propiamente de la glándula tiroides, y lo que se va a manifestar es una disminución de la TSH, tratando de compensar o de dar una respuesta a esos aumentos de la T4 libre y de las hormonas tiroideas en general. El hipertiroidismo secundario ya tiene una causa que está subyacente en la parte superior del eje, que incluye el hipotálamo y la hipófisis. Es más raro y menos frecuente, nos vamos a enfocar un poco más en la parte del hipertiroidismo primario. La tirotoxicosis hace mención más a la parte clínica o a las manifestaciones que se dan por aumento de la hormona tiroidea. Y hay que decir que puede tener una causa dentro de la tiroides, pero también pueden haber tirotoxicosis que se den por causas exógenas, como por ejemplo por medicamentos. O sea, no siempre tiene que ser directo asociado a un problema de la tiroides. La tormenta tiroidea entonces será la manifestación excesiva o la manifestación final que pone en riesgo la vida de una tirotoxicosis, cuando las hormonas tiroideas están tan aumentadas que ya empiezan a manifestar muchos efectos graves en el cuerpo. Y la tiroiditis hace mención a la parte de la inflamación de la glándula tiroides, normalmente dura menos de 3 meses, a veces puede estar asociada a dolor y la causa principal es viral. Es más o menos ese periodo de tiempo en que la hace diferente, pues como la parte de la tirotoxicosis. Hay dos fenómenos importantes. El que nos compete en la parte de hipertiroidismo es el fenómeno de Job-Basedow, que es un aumento en las hormonas tiroideas secundario a una ingesta de yodo. Su contraparte en la parte del hipotiroidismo sería el fenómeno de Wolff-Charcot, que también por ingesta de yodo se disminuyen en ese caso las hormonas tiroideas. Con respecto entonces a la etiología del hipertiroidismo primario, entonces la más importante es la enfermedad de Graves. Copa hasta el 80% de la etiología de la enfermedad hipertiroidea, se caracteriza por un daño o efecto pues, en la glándula tiroides de manera difusa. Luego le siguen el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Siendo el adenoma tóxico el desarrollo de un nódulo generalmente único en la parte de la tiroides, productor de hormonas tiroideas, que va a producir todos los signos y síntomas clínicos, es más frecuente en personas jóvenes. Y el bocio multinodular tóxico tiene varios nódulos, algunos calientes, algunos fríos, y los calientes son los que usualmente producen hormonas tiroideas y los que desencadenan el hipertiroidismo en este caso. Estos dos fenómenos se deben más a problemas en el receptor de TSH y mutaciones, y ya vamos a hablar de la enfermedad de Graves, que es la principal pues, causa. La tiroiditis ya la mencionamos como una causa viral, y las causas pues, exógenas, que son más extrañas, hay tres para resaltar. Una son medicamentos por el consumo de levotiroxina, las otras son el consumo de yodo, como ya lo mencionamos, y hay que hacerle una parte especial a la parte del cáncer, ya sea por metástasis de tumores tiroideos que produzcan hormonas tiroideas, o es frecuente también los tumores de la parte ginecobstétrica, los tumores ováricos como el estruma ovari, que se caracterizan por producir hormonas tiroideas y desencadenar pues como todas estas manifestaciones. Hablando un poquito entonces de la epidemiología, hay que decir que varía mucho en el mundo. Las causas de que varían son el sexo, la edad y la ingesta de yodo en la población que se está estudiando. Pero se pueden hablar de algunas cifras generales. Dentro de esas cifras, entonces, resaltamos que para el hipertiroidismo clínico, la prevalencia ronda el 2.5%, y para el hipertiroidismo subclínico el 1.4%, que es una diferencia también importante con el hipo, que son mucho más altas, casi llegando hasta el 10% o incluso más.
En la incidencia, en algunas regiones como Estados Unidos, tenemos el 0.5% para el hipertiroidismo clínico y el 0.7% para el subclínico. Ya entrando un poquito pues más en nuestra región, en Colombia, las cifras son muy parecidas, 2.2 clínico y 3.9 para el subclínico. Se puede decir que se parecen mucho pues como a las cifras de Latinoamérica y del mundo en general. Y en Antioquia, pues lastimosamente no hay muchos estudios pues que lo puedan reportar. Hay conclusiones muy variables que hablan, por ejemplo, de la ingesta de yodo, como lo mencionaba André previamente. Incluso en años pasados había la deficiencia de yodo que llevaba a bocio infantil y a enfermedad tiroidea en este caso. Factores de riesgo. Entonces, todo este collage es para mencionar que hay muchos factores de riesgo asociados a la enfermedad hipertiroidea, pero hay que resaltar algunos muy importantes. Uno de ellos es el sexo, en la cual el sexo femenino tiene un factor determinante con asociaciones que van hasta de 5-1 en enfermedad tiroidea para mujeres, y eso hace pues que sea más frecuente en ellas, y en los hombres funciona como un factor de mal pronóstico. El otro es el tabaco, que ya lo vamos a mencionar en la parte del tratamiento, es un desencadenante y un factor agravante de la enfermedad hipertiroidea. Y los otros ya mencionados, entonces tenemos la disminución en la ingesta de yodo. El estrés ha sido ampliamente descrito como un factor desencadenante de la enfermedad hipertiroidea. La edad, como lo mencionamos en las diferentes etiologías, la genética ligada a la historia familiar y los trastornos o la disfunción tiroidea como factores relacionados a la enfermedad. Hablemos entonces un poquito de la fisiopatología, que ya lo mencionó Ande previamente. Entonces se comparte, hay que tener claro que es multifactorial, tiene factores genéticos, ambientales y autoinmunes. Y bueno, la glándula tiroidea tiene una unidad funcional o una unidad básica que es el folículo tiroideo. Este folículo está compuesto por células foliculares en la periferia y por un interior de una sustancia que se llama coloide, que es donde se almacenan y se producen las hormonas tiroideas. A resaltar acá, entonces, el yodo normalmente entra a las células foliculares a través del transportador de sodio-yodo, se aprovecha del gradiente generado por la bomba sodio-potasio ATPasa y luego es llevado hacia el interior del folículo, o sea, hacia el coloide, a través de una proteína transmembrana que es la pendrina, que lo que hace es que intercambia ese mismo yodo con cloro. Luego de estar al interior del folículo, allá es donde se producen pues todas las hormonas tiroideas, monoyodotironina, diyodotironina y la unión de estas para la T3 y T4, que serían la tetrayodotironina y triyodotironina, que son todos los procesos que se llevan adentro, incluyendo pues la parte de la oxidación del yodo y la unión de las tiroglobulinas. Acá hay un protagonista importante en nuestra enfermedad o en nuestra parte, que es el hipertiroidismo, y es el receptor de tirotropina. Ese es el encargado tanto de estimular la producción de hormonas tiroideas como de hipertrofiar la glándula, y por eso es que su estimulación es la que genera pues el bocio, por decirlo así. En cuanto a la fisiopatología del hipertiroidismo, entonces está involucrado todo el sistema inmune, tanto con las células presentadoras de antígeno como con los linfocitos T y los linfocitos B. Eso va a desencadenar en la producción de anticuerpos. Hay varios tipos, hay anticuerpos inhibidores, hay anticuerpos estimulantes y hay anticuerpos neutrales. En este caso, los anticuerpos estimulantes de la glándula tiroidea son los que nos van a competir para poder desarrollar pues, la parte del hipertiroidismo. Todo eso entonces en lo que va a desencadenar es en la parte clínica. Muchas manifestaciones, vamos a resaltar algunas de ellas. Entonces, primero hablar de dos triadas clásicas, la triada de Graves-Basedow y la triada de Merseburger. Ambas comparten el bocio y el exoftalmos como manifestaciones clínicas importantes y se diferencian en el mixedema y en el aumento de la frecuencia cardíaca. Como manifestaciones clínicas generales, entonces tenemos astenia, fatiga, debilidad, la pérdida de peso, diaforesis y la intolerancia al calor como los signos y síntomas que más resaltan. En cuanto a la piel, entonces tenemos piel seca y un signo clásico característico que es el mixedema, que puede ser desde leve hasta enfermedades pues mucho más avanzadas y graves que se parecen incluso a la elefantiasis. En el cuello está el bocio ya mencionado, que es por la estimulación de la glándula tiroides. En la parte cardiovascular, entonces, tenemos la taquicardia, palpitaciones y los soplos que se desencadenan, y la fibrilación auricular, que está asociada hasta en el 20% de los pacientes que padecen el hipertiroidismo. A nivel pulmonar, tenemos disnea y aumento del consumo de oxígeno a nivel periférico, con la secundaria hipercapnia generada por ello. Sistema nervioso central, nerviosismo, labilidad emocional, temblor e insomnio.
Y como manifestaciones clínicas pues generales o que hay que resaltar pues en el resto del cuerpo tenemos el aumento del peristaltismo con la consecuente diarrea que esto puede llevar, la disminución en la densidad mineral ósea como causa del aumento en la resorción ósea con aumento de los niveles de calcio a nivel sérico y los trastornos menstruales en las mujeres. Entonces, para el diagnóstico de hipertiroidismo, como en todas las patologías, es súper importante tener en cuenta la historia clínica del paciente y el examen físico con los hallazgos de signos y síntomas que fueron mencionados previamente. Vamos a tener que definir que el paciente está en un estado hipertiroideo a través de las pruebas de función tiroidea y a partir de eso vamos a determinar la etiología que nos está llevando a ese estado hipertiroideo. Entonces, las pruebas de función tiroidea, las que vamos a requerir para el diagnóstico de hipertiroidismo va a ser la concentración de TSH, la concentración de T4 y la concentración total de T3. Importante, si el paciente está recibiendo suplemento con biotina, que lo debe suspender. Si está suplementándose con más de 10 miligramos día, debe suspenderse con más de 3 días de aproximadamente unos 10 días para que no tengamos un falso hipertiroidismo. Entonces partimos de la sospecha clínica, vamos a tener una medición de TSH. Si esa TSH nos va a dar normal o elevada, podríamos en ese momento excluir el hipertiroidismo. Si tenemos por el contrario una medición baja de TSH, lo que vamos a hacer es hacer una medición de T4. Si esa T4 está elevada, vamos a confirmar el diagnóstico del hipertiroidismo. Si está normal, tendríamos que tener una medición de T3. Si está elevada, hablaríamos de una tirotoxicosis T3, una tirotoxicosis de T3 que se da normalmente estas pruebas de este patrón bioquímico se da en estadios iniciales de la enfermedad de Graves. Y si nos da una normal, hablaríamos de un hipertiroidismo subclínico. Si tenemos un paciente con una altísima sospecha de hipertiroidismo y nos da una TSH inicial normal o elevada, podríamos repetir las pruebas 4 o 6 semanas después o podríamos hacer una T4 para definir si el paciente está cursando con hipertiroidismo central. Una vez determinado el estado hipertiroideo, vamos a determinar la causa. Una de las formas para determinar la causa es con una gamografía. No se debe hacer en pacientes gestantes, pues por el riesgo que involucra para el producto de la gestación. Podría hacerse en lactancia, hay algunos protocolos en los que se puede llevar a cabo en lactancia, pero pues supone más el riesgo que el beneficio. Si tenemos otras pruebas diagnósticas, pues las podemos realizar en este estado. ¿Qué vamos a medir en la gamografía? Vamos a medir si tiene una captación alta, que lo que nos quiere decir es que tenemos una síntesis de nodo de hormona tiroidea, o si hay una captación baja, que eso nos va a hablar de una destrucción de tejido tiroideo o de una fuente extratiroidea. Asimismo, podemos tener gamografías que son indeterminadas. Entonces, captación alta va a ser por enfermedades autoinmunes, que puede ser una hashitoxicosis o una enfermedad de Graves, o por tejido tiroideo autónomo que está pues, produciendo hormona tiroidea, en este caso el adenoma tóxico o el bocio multinodular. Acá tenemos algunas imágenes de gamografía, se hace con tecnesio 99. En esta primera, pues es una enfermedad de Graves, donde los colores más cálidos van a representar dónde está el tejido productivo, activo. Entonces, acá se ve la enfermedad de Graves, que es toda como tal, toda la hormona marcadita. Acá tenemos solamente una lesión redondeada que nos habla de un adenoma tóxico. Y acá tenemos varias lesiones, que sería la gamografía de un bocio multinodular. Normalmente las gamografías son a blanco y negro, no son así con estos colorcitos. Los colorcitos se dan en un procesamiento que se hace después en un programa de un software. Las captaciones bajas pueden ser en la tiroiditis, las tiroiditis virales, pues radiación, por fuente exógena, pacientes que estén suplementándose o un hipertiroidismo ectópico que puede ser por un estroma ovario. Entonces en la gamografía la captación no va a ser a nivel de tiroides, sino a nivel pélvico. Otra forma va a ser en los anticuerpos contra el receptor de tirotropina. Es la ayuda diagnóstica ideal para pacientes gestantes. No se debe realizar en pacientes en los que nosotros al examen físico tengamos hallazgos de nódulos, un bocio multinodular o en los que tengamos oftalmopatía. Hay dos métodos, los TB1 y TB2 y los TSI. Estos son métodos competitivos y los TSI me van a medir la activación
del AMP cíclico, tienen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de enfermedad de Graves y se deben de medir idealmente al inicio, al momento del diagnóstico de hipertiroidismo y nos va a evaluar la probabilidad de remisión y de éxito de la terapia que vamos a dar. El diagnóstico, entonces en la ecografía vamos a tener que va a haber una baja ecogenicidad tanto en la tiroiditis de Hashimoto como en la enfermedad de Graves. ¿Qué nos va a diferenciar en la ecografía? El Doppler. El Doppler en la enfermedad de Graves es altamente vascularizado, mientras que en la tiroiditis de Hashimoto no tiene una actividad como vascular. Ideal en gestantes, va a ser operador dependiente y es ideal en la evaluación de la tiroides fetal y neonatal. El tratamiento. Lo que más nos importa es tener un rápido control de síntomas de los pacientes. La meta principalmente va a ser llevar una frecuencia cardíaca por debajo de 90. Lo podemos hacer con cualquier beta bloqueador, atenolol, metoprolol. Y el control de la síntesis de hormona tiroidea la podemos hacer por medio de tionamidas, que son antitiroideos, la ablación con yodo o manejo quirúrgico. Para el manejo con tionamidas es importante tener un seguimiento con hemograma y con pruebas hepáticas por el riesgo de toxicidad. Y se prefiere el uso de metimazol sobre el propiltiuracilo. Vamos a hacer propiltiuracilo solamente en gestantes en primer trimestre y en pacientes que hagan alguna reacción alérgica al metimazol. El tratamiento, la dosis a iniciar va a depender del grado de severidad del incremento de la T4. Se va a hacer un seguimiento con T4, principalmente cuando tenemos un manejo con tionamidas, porque la T3 y la TSH se van a demorar más en establecerse. Se debe hacer una T4 cada 4 semanas y cada 3 a 6 meses una vez se logra estabilidad. Se habla de que si un paciente después de 3 a 6 meses de manejo con tionamidas no logra una estabilidad, probablemente tengamos que empezar a pensar en otra terapia. La ablación con yodo se hace el seguimiento con todas, con T3 total, T4 libre y TSH cada 4 a 6 semanas y se hace por 6 meses. Si no se tiene un éxito en 6 meses de control de la hormona del hipertiroidismo, debemos pensar en que el paciente probablemente se beneficie es de un manejo quirúrgico. Y de cirugía tenemos que evaluar cuál era el estado de tiroideo del paciente y si se debe iniciar levotiroxina, se debe iniciar a dosis bajas y se debe garantizar esto. El control, el seguimiento del peso es algo debatido porque como los pacientes también aumentan la ingesta, también bajan de peso, pero así aumenta la ingesta, entonces puede ser algo muy variable. Se tiene que poner en un plan nutricional porque pueden aumentar de peso cuando llegan a un estado eutiroideo. Algunos diagnósticos diferenciales, el exceso de globulina fijadora, son trastornos genéticos, igual que la hipertiroxinemia disarmonímica familiar, son poco frecuentes. Las enfermedades no tiroideas me pueden llevar a alteración en los trastornos tiroideos, una recuperación de post-hipertiroidismo en el fisiológico durante la gestación y hospitalario en pacientes que están críticamente enfermos, lo que debemos evitar, hacer un diagnóstico como tal apresurado de un hipertiroidismo durante una hospitalización y lo debemos derivar como de manera ambulatoria. En caso de que se requiera, los puntajes de corte son diferentes para estos pacientes y se deben revisar como tal las tablas y los rangos de referencia. Bueno, mi nombre es Carolina Ceballos, vamos a hablar acá de orbitopatía. Vamos a empezar con generalidades de la epidemiología y empezamos con la parte en que la orbitopatía tiroidea es la enfermedad inflamatoria más común de la órbita. Es una patología heterogénea, significa que aunque la gran mayoría, hasta el 80%, se da en contexto de una enfermedad de Graves, no es el único. También hay un porcentaje, hasta el 10%, que puede ser en pacientes eutiroideos y un porcentaje mucho más pequeño en casos de hipotiroidismo. Esta patología se desarrolla hasta en el 40% de pacientes que tienen enfermedad de Graves y dentro de este grupo de pacientes hasta el 80% lo desarrollan en el transcurso de 2 años. También hay que tener en cuenta que casi siempre van a presentar los anticuerpos contra el receptor de TSH, que es lo que va a caracterizar la enfermedad y el curso pues, de la fisiopatología. Hablando de la historia natural a grandes rasgos, tenemos lo que son 3 fases. La activa, la estática, que es la transición entre la activa y la inactiva. Entonces, en la activa es el punto donde vamos a tener el mayor número de síntomas, vamos a tener el pico de manifestaciones inflamatorias porque habrá una infiltración por linfocitos y se van a empezar a dar los cambios que van a causar
toda la sintomatología del cuadro, que lo vamos a profundizar ahorita en la patología. La estática no es tanto una fase por sí sola, sino que es el momento en la transición en donde ya después de 12 a 18 meses de la fase activa empiezan a disminuir los síntomas inflamatorios de la enfermedad y ya se empiezan a establecer los síntomas ya más crónicos. Entonces se ve representado por esta curva de acá, en donde vemos que el pico de los síntomas de la severidad se van a dar acá en la fase activa, la estática sería acá, donde empezamos a ver pues el cambio y la estabilidad de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, la inactiva ya son las consecuencias de toda esa progresión inflamatoria que puede dejar infiltración grasa de los tejidos y la fibrosis. Entonces, ya ahondando en la parte de la fisiopatología, sabemos que es una inflamación de etiología autoinmune que su blanco principal son los músculos extraorbitarios y la grasa retroorbitaria. También puede afectar glándulas lagrimales, pero no es lo más común. Entonces, el principal autoantígeno de esta enfermedad va a ser el anticuerpo contra el receptor de TSH. ¿Ok? Entonces, ese receptor está generalmente en la parte de la tiroides, pero también se ve manifestado en adipocitos y en fibrocitos. Entonces, eso también es lo que vamos a ver ahorita en la fisiopatología con las consecuencias pues, de los síntomas. Aparte del receptor de TSH, también tenemos que tener en cuenta que este forma un complejo con el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina. Ellos dos se juntan y ya cuando se activa ese complejo es que empezamos la cascada pues, inflamatoria. Entonces acá me pareció más fácil dividir como las dos manifestaciones, esos cambios, en lo grande que es la inflamación, la adipogénesis que se ve en la enfermedad, un aumento en la producción de glicosaminoglicanos y remodelación tisular. Entonces, acá lo hemos expresado en esta línea del tiempo. Vamos a empezar acá con la producción de los autoanticuerpos. Empezamos en un contexto donde hay una enfermedad que tiene una sobreexpresión de esos receptores, de tanto la TSH como del factor de crecimiento similar a la insulina. Va a haber una infiltración de fibrocitos, células T y B en el tejido orbitario. Los fibrocitos, después de una cascada inflamatoria, van a presentar los antígenos a las células T y B, y ahí vamos a tener la generación de los autoanticuerpos. Ya teniendo la presencia de estos autoanticuerpos, vamos a ver que, como hablamos ahorita, ellos también tienen una expresión en la parte de adipocitos, ¿cierto? Cuando empieza a hacer la cascada pues, de la inflamatoria, estos fibrocitos se van a diferenciar en fibroblastos. Y los fibroblastos tienen tres caminos, por así decirlo. Los fibroblastos pueden diferenciarse en adipocitos, que es la adipogénesis característica de la enfermedad. Pueden diferenciarse en miofibroblastos, que son los encargados de causar también la fibrosis de los músculos extraoculares. Y también la producción excesiva de los glicosaminoglicanos, siendo el principal el ácido hialurónico. Entonces, esto correspondería a la parte de la fase activa, donde está el pico de la enfermedad y de todos los signos y síntomas. Entonces, ya teniendo todos esos cambios que venimos hablando, vamos a tener un tejido que está edematizado por los glicosaminoglicanos, vamos a tener aumento de la grasa por la adipogénesis y vamos a tener unos músculos que están en proceso de hipertrofia y fibrosis por los miofibroblastos. Todo este tejido aumentado nos va a causar un aumento de presión en la órbita y un desplazamiento del globo ocular hacia adelante, que lo vemos en la clínica manifestado como el exoftalmos y la retracción palpebral. También vamos a tener por todos esos cambios una disfunción de los músculos extraorbitarios, una disfunción en la parte del drenaje venoso, que también lo vamos a ver como el edema periorbitario. Entonces, ahí es como vemos cuando la fisiopatología corresponde a la historia natural, viendo que los cambios inflamatorios son de la fase activa y ya cuando se establecen en el tiempo es que vemos todos estos cambios en la parte ya crónica. Como todas las enfermedades, tiene factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los modificables empezamos con el consumo de tabaco. El tabaco genera inflamación. Es importante saber, afecta es el tejido conectivo, más no afecta los cambios musculares, ¿cierto? La parte de la radiación con yodo, que es el tratamiento principal, como vimos, para el hipertiroidismo,
puede desarrollar o empeorar una enfermedad ya existente. ¿Por qué? Porque en el momento en que el yodo, la radiación con yodo destruye la célula en la tiroides, van a liberar antígenos, esos antígenos me van a volver a activar los receptores, el complejo que estábamos hablando, y me genera entonces todo el proceso fisiopatológico que hablamos. Por eso es la importancia de que si se va a tratar un paciente hipertiroideo, siempre hay que mirar si tiene una orbitopatía y tratarla o antes o de forma concomitante. También sabemos que la cantidad de autoanticuerpos circulantes se ven relacionados con la gravedad de forma independiente pues a todo lo anterior. A mayor número de anticuerpos, más graves serán las manifestaciones. El mal control de la función tiroidea también aplica como un factor de riesgo y el estrés oxidativo porque los radicales libres de oxígeno promueven promueven el cambio de los fibrocitos a los fibroblastos, que son pues como nuestro pilar en la parte de la fisiopatología. De los no modificables tenemos una edad avanzada, el sexo masculino que se ve con la parte de la enfermedad de Graves, que aunque es menos común que las mujeres, sus manifestaciones tienden a ser más graves. Y la historia familiar. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Velázquez, yo soy médica egresada de la Universidad del Norte y es un placer estar con ustedes en este momento, todos aquí abrazaditos en el consultorio. Eh, Vamos a hablar ahora acerca del diagnóstico y el tratamiento de la orbitopatía tiroidea. Es un reto en este momento porque pues obviamente es el tema del cual todos sabemos, pero bueno. Eh, entonces, el diagnóstico está basado en la clínica y los laboratorios. Las imágenes nos van a servir, como voy a hablar más adelante, para ciertos casos. En cuanto a la clínica y los laboratorios, el diagnóstico pues va a ser muy obvio porque generalmente ya vamos a tener el paciente estudiado con los laboratorios, ya vamos a saber que de pronto tiene un hipertiroidismo, que es lo más frecuente, y la clínica pues va a tener las anomalías oculares características. En cuanto a la clínica, pues vamos a tener que en la mayoría de casos es bilateral. El signo más común es la retracción del párpado superior, que lo vamos a ver en el 90% de los casos. Y en estas imágenes podemos ver el lagoftalmos, el edema y eritema de la carúncula, la quemosis que puede haber, la retracción del párpado superior, una queratopatía por exposición, en muy pocos casos, pero se puede dar una subluxación del globo ocular y una queratoconjuntivitis superior límbica con retracción del párpado superior. En cuanto a la función tiroidea, si nos llega el paciente y no ha sido estudiado, pues solicitarle lo que ya vimos, la TSH, la T4 libre, la T3 total y los anticuerpos contra el receptor de TSH, que es lo que más se va a ver afectado al estar acompañado pues, de la enfermedad de Graves. En cuanto a las imágenes, como les digo, no son como tal el pilar del diagnóstico, pero nos va a servir, por ejemplo, en los casos como cuando tenemos patología unilateral, que hay que descartar lesiones ocupantes de la órbita, eh, cuando tenemos pacientes con enfermedad moderada severa para ver las complicaciones que pueden haber, como la neuropatía compresiva, y en el caso pues, de planeamiento quirúrgico. Vamos a preferir la TAC de órbita sin contraste. El contraste nos va a servir, por ejemplo, para ver el realce de los músculos extraoculares, pero vamos a preferir la simple porque además la tomografía nos da una buena visión de las paredes óseas. Caso contrario, la resonancia, que aunque es muy buena para ver tejidos blandos, no es tan buena para ver las paredes óseas. En cuanto a las imágenes, pues aquí tenemos dos cortes de tomografía. En este caso vamos a ver el aumento del volumen de los músculos extraoculares con neuropatía compresiva y vamos a tener aquí en la de abajo la proptosis dada por un aumento del tejido adiposo retroorbitario. La clasificación, pues bueno, se va a clasificar según su actividad y su severidad. La actividad nos va a evaluar más que todo el edema, el eritema y el dolor. La vamos a evaluar con el CAS, que es un puntaje que va de 0 a 7 y en el caso para evaluar progresión hasta 10, que es el modificado. El de 10 puntos, como ya lo dije, nos va a hablar de progresión reciente y ahorita los vamos a ver
como tal pues los puntajes. En cuanto a la severidad, la Academia Americana y la Europea nos van a proponer clasificarla en leve, moderada y grave, y que eso se va a dar según el riesgo de pérdida visual, la gravedad de la proptosis y la afectación de los tejidos blandos. Tenemos que tener en cuenta que para la severidad, solamente con que el paciente tenga afectada su calidad de vida, esto no va a dar, que ya puede ser moderada o grave. Y tenemos un formulario que nos engloba las dos, tanto la actividad como la severidad, que vamos a poder evaluar ambas con este formulario, que es el VISA, que según su sigla, entonces nos va a evaluar visión, inflamación, estrabismo y la apariencia. Entonces, este es el CAS, este es el modificado, este es el original, que ya con más de 3 puntos, con 3 o más, vamos a hablar de una orbitopatía activa. Y en el de 10, que ya con más de 4, hablamos de orbitopatía activa. Este es el VISA, muy integral, pues nos evalúa todo y lo debemos evaluar cada 4 a 6 semanas. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos las medidas generales que las vamos a aplicar tanto en leve, moderada, severa, y van a tratar acerca del control de la función tiroidea, el cese del tabaquismo, que es un factor de riesgo, como nos comentaba ahorita Caro, la elección de la terapia antitiroidea, que en lo ideal, pues no escoger la terapia con yodo, que lo ideal es escoger metimazol o la cirugía, porque el yodo, la terapia con yodo nos va a dar un mayor riesgo y empeoramiento de la orbitopatía tiroidea. El uso de lubricantes oculares para prevenir la queratopatía por exposición, la elevación de la cabecera de la cama, pues se dice que por la gravedad aumenta la inflamación de los tejidos orbitarios y cámara húmeda en las noches. En cuanto al tratamiento, si vamos a tener enfermedad leve, la Academia Americana nos propone el tratamiento con selenio, 100 microgramos vía oral cada 12 horas por 6 meses, nos va a mejorar la inflamación de tejidos blandos y parámetros de calidad de vida. Tiene ciertos efectos adversos como el sea de como cáncer de próstata y diabetes. Para la enfermedad moderada grave, la primera línea de tratamiento son los glucocorticoides sistémicos, en lo posible intravenosos. Vamos a tener metilprednisolona, la dosis total es de 4.5 gramos, pero hay esquemas incluso de hasta 7.5 gramos como dosis total. Sin embargo, hay que recordar que con más de 8 gramos hay un mayor riesgo de daño hepático. Y en casos como pacientes que de pronto vivan en zona rural o que no quieran recibir tratamiento intravenoso, está la alternativa de la prednisona, 60 a 100 miligramos vía oral cada día por 6 meses. Con la prednisona vamos a empezar a ver los cambios y la mejoría aproximadamente a los 4 meses. En cuanto a los esteroides locales, los tópicos realmente no sirven en esta patología. Tenemos la triamcinolona para inyección retrovulvar, pero eso tiene un mayor riesgo pues, de lesión ocular. Entonces vamos a preferir siempre la metilprednisolona IV. La primera línea de tratamiento según la Academia Americana es el trepotumumab. Eso solo está avalado pues, en Estados Unidos como primera línea de tratamiento. Es súper caro. Yo me quedaba pues, impresionada con el precio del tratamiento total. Bloquea los receptores de factor de crecimiento, bloquea los receptores de factor de crecimiento similar a insulina. Están estudiando pues que puede tener efectos en la fase inactiva de la orbitopatía tiroidea. Este es el estudio, fue multicéntrico, randomizado, doble ciego, fase 3, 83 pacientes, 41 con trepotumumab, 42 con placebo, y se vio una gran reducción en la proptosis de 2 o más milímetros. Las otras alternativas de tratamiento con biológicos tenemos el tocilizumab, el rituximab, el micofenolato y la radioterapia. Vamos a ver ahorita más adelante que lo que nos propone el consenso y las guías es iniciar con metilprednisolona y micofenolato como primera línea de tratamiento. Aquí está más o menos, ya aquí en el computador se ve muy chiquito, pero en la primera línea de tratamiento para orbitopatía moderada y severa, entonces el glucocorticoide con el micofenolato, mira si hay respuesta o no hay respuesta, si no hay respuesta incluso se puede repetir el ciclo de glucocorticoides, y si no, podemos pasar a una segunda línea, que es incluso la radioterapia, el trepotumumab, como lo veníamos comentando, el rituximab y el tocilizumab. Ya cuando hablamos de una orbitopatía que amenaza la visión, entonces tenemos que vamos a iniciar con glucocorticoide, pero si no hay mejoría, pues, lo ideal es hacer la cirugía descompresiva. Y en fase inactiva
Vamos a realizar la cirugía de descompresión orbitaria según pues la sintomatología del paciente y la severidad que presente, que no tiene que ver pues con la actividad es distinta. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tengo una experta que puede hablar un poquito más del tema específico, pero lo hicieron muy bien. No, sí, Para lo todos. hicieron muy bien, pero yo quiero decir, este tema es muy difícil. Pues lo sintetizaron pues los de la oligopatía tiroidea, pues no tienen por qué saber de eso y me parece que lo hicieron bien, lo hicieron muy bien. Pues obvio los otros también, pero es un tema más general. Y el tema general, la idea era esa, que nos enseñaran un poquito, porque uno de enteroftalmología lo que queremos es no alejarnos tanto de la medicina. Esa es una enfermedad que nos tiene, pues tiene mucho que ver con nosotros, entonces gracias por actualizarnos. Era más que estarnos, es que aprendieran. Creo que fue muy bien conducida, el tema del tiempo fue el problema, pero definitivamente la información que nos entregaron es importante. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Por la oportunidad. Tengo que grabar esto.